Vamos a orar a nuestro Dios. Señor que estás en los cielos, queremos suplicarte, amante Dios, que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra. Que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, redargullas los corazones, que hables a nuestra conciencia, que hables, Señor, a nuestras almas y nos toques a través de tu palabra. Háblanos en esta tarde, Señor. Permítenos entender lo que tú quieres decirnos y que nada nos perturbe y que tú, Señor, seas exaltado y nosotros llevados a ti en la virtud de tu Espíritu Santo. Concédenos esta bendición que te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hablar del pecado siempre ha sido un asunto demasiado serio. Requiere seriedad el hablar de este tema. Romanos, la epístola que escribe el apóstol Pablo, es una carta en la que el siervo de Dios aborda el tema y lo hace de una forma muy amplia. Cuantos hemos leído la epístola, podemos darnos cuenta cómo desde el capítulo 1 el apóstol va tratando el asunto y nos lleva a descubrir verdades absolutas en relación al tema del pecado. Sin temor a equivocarme, puedo decir que la epístola a los Romanos es la que más habla acerca de este tema. Si bien la Escritura nos habla del pecado, esta carta del apóstol Pablo a los Romanos aborda en relación a este tema. Y lo hace porque al hablar del Evangelio de Dios, del Evangelio de Jesucristo, este es el principio. Anunciar las buenas nuevas de la salvación inicia precisamente con una mala noticia, como dice un predicador. Anunciar las buenas nuevas inicia con una mala noticia, y la mala noticia es que todos nosotros somos pecadores. Vamos a revisar la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en algunos textos donde podremos comprender esta verdad de la Escritura, que todos nosotros somos pecadores. Tener la conciencia de la maldad que está en nuestro ser, en nuestro corazón. En esta semana, creo que fue el motivo del tema, escuchaba yo en la radio acerca de un asunto que se decía, y aunque bueno, no es una buena fuente, una estación de radio, un comentario que escuchas en la radio, pero me hizo pensar en lo siguiente. En la radio se decía que la infidelidad es algo que se hereda, como se hereda muchas otras cosas más, el alcoholismo, la drogadicción, una cuestión de genética. Y en mi mente debatía si esto es una decisión o es una herencia que tenemos genéticamente. El ADN que nosotros tenemos tiene tanta información, y en esa información va nuestra maldad. Sí va allí. Y muchas cosas nosotros las aprendemos del entorno en el que nos desenvolvemos, y entonces nosotros decidimos el hacerlas o no hacerlas. La palabra de Dios, aquí en la epístola a los Romanos, el capítulo 1, quiero que me acompañen a ver dos cosas que el apóstol Pablo menciona acerca precisamente de esta naturaleza corrompida que nosotros tenemos, a lo que la Biblia llama pecado. Pecado originalmente en el idioma del griego significa errar, el blanco, equivocarse, fallar. Y entonces cuando decimos que todos somos pecadores, que el hombre es un pecador, el hombre se ha equivocado, el hombre ha fallado, y creo que es la naturaleza de todos nosotros. Dice Romanos capítulo 1, y quiero que vean esta parte en el versículo 21 donde dice: porque habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos. Esta parte es la que quiero comentar. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Primer punto, en la naturaleza del hombre, en la consistencia nuestra, se dice aquí que nuestro corazón, además de ser necio, fue entenebrecido. Tenemos un corazón entenebrecido. Y yo me ponía a pensar, ¿desde cuándo el corazoncito rojo se convirtió en símbolo de amor? ¿Por qué no se convirtió en el símbolo de la necedad? Porque el Salmo 14, versículo 1 dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y en ese Salmo 14 habla del mismo tema, ¿sí? Donde dice que no hay justo ni aun uno, que Dios miró desde los cielos para ver si encontraba algún justo. Y la respuesta es que no encontró ninguno. El negar a Dios, el decir Dios no existe, como dice el salmista, es una necedad del corazón. Y hablar del corazón del hombre, dicen otros textos de la Escritura que sin lugar a dudas ustedes conocen, dice que no hay cosa más perversa que nuestro corazón. Por eso pensaba, ¿desde cuándo se habrá convertido el corazoncito en el símbolo de amor? Cuando la Biblia nos dice que el corazón del hombre es perfecto, es malo, es perverso, es engañoso, ¿sí? Ese es el corazón del hombre, no es un corazoncito lleno de amor, es un corazón lleno de perversidad. Dice aquí que es necio y es entenebrecido. Yo no sé, hermano, hermana, si tú te has puesto a pensar que ese es nuestro corazón. Potencialmente, tú y yo somos malos, somos perversos. Y a veces creo que no tenemos la clara conciencia de hasta dónde somos capaces nosotros de mostrar esa perversidad que hay en nuestro corazón. Pensaba en frases como una mamá que inocentemente dice, y eso de inocentemente lo pongo entre comillas, porque dice, no, a mí que no me toquen a mis hijos, porque entonces sí me conocerán. ¿Saben esa frase en realidad que analizándola, concientizándola, qué nos está diciendo? ¿Qué les dice a ustedes? Está diciendo, soy capaz de matar con tal de que defender a mis hijos, a mis hijos no me los toquen. O sea, frases como estas que a lo mejor utilizamos o hemos escuchado, nos hacen pensar cómo es el corazón del hombre. Y desde que nosotros nacemos, desde que un pequeñito de brazos está con mamá, su corazón ya es un corazón entenebrecido, ya es un corazón perverso. A veces tampoco vemos a nuestros hijos con esta naturaleza. Los vemos como angelitos, ¿no es así? Los vemos como inocentes criaturas y no los vemos como pecadores potencialmente en desarrollo, ¿sí? Estamos así. ¿Hasta dónde somos capaces? Ustedes han visto quizás en redes sociales, en noticieros, ¿de qué es capaz el hombre hoy día? Y la maldad del hombre, yo no sé si ya no nos sorprende de todas las cosas que vemos, que oímos o que sabemos. ¿Hasta dónde puede llegar esto solamente por la necedad, por el corazón entenebrecido? Y allí mismo Romanos 1:28 dice que como a ellos no les pareció, está hablando de los hombres, del ser humano, no le pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Estas dos cosas, el corazón del hombre entenebrecido, endurecido, y la mente, ¿saben cómo es la mente? Aquí claramente dice, es depravada. Si tú no piensas que tienes una mente depravada, entonces no sé de dónde vengas. Pero esta es la descripción que Pablo hace. Por eso dije que la epístola a los Romanos habla de verdad de este asunto con amplitud, y lo hace precisamente para hacernos conscientes
de la maldad en la que nosotros vivimos, del pecado que está en nuestra naturaleza, que está en nuestra genética. David decía en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es un asunto que traemos de naturaleza y todos estamos en esta terrible condición. Por lo mismo dice aquí Pablo en el versículo 29, 1:29 de Romanos, que estamos atestados de toda iniquidad. Y el Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera. Dijo que del corazón salen los malos pensamientos, de ahí salen los adulterios, de allí salen las fornicaciones, de allí salen los hurtos, de la mente y el corazón. Y eso es lo que hay en nuestra genética, esa es nuestra naturaleza. Hace un momento platicábamos y mencionaban el asunto con los hermanos que estaban en casa de una persona que viene de otra línea sanguínea, pero crece en un ambiente cristiano. Y uno no se explica cómo es que crece en un ambiente cristiano, pero desarrolla tanta maldad. Y decían algunos, ya lo trae de genética. En realidad todos lo traemos de genética. Si nosotros pensamos que no somos tan malos, deberíamos de pensar en realidad que no somos tan buenos, ¿eh? Cada uno de nosotros no somos tan buenos como parecemos ser. Y no debe de sorprendernos la maldad de lo que vemos en las redes sociales o en los noticieros, sin considerar que nosotros somos iguales. No debería de sorprendernos eso. Porque a veces algunos tienen el concepto que en la iglesia estamos por buenos y no estamos aquí por buenos. Y cada uno de nosotros, recalco, potencialmente somos tan malos, tan perversos, que a lo mejor no sabemos o no hemos concientizado hasta dónde somos capaces de llegar. Pero la verdad es que somos tan malos, tan perversos, tan corrompidos, que somos capaces de cualquier cosa. Esta es la situación en la que vivimos nosotros, y por esta misma condición en la que nosotros nos encontramos, la ira de Dios ha sido provocada por causa del pecado, sin importar quiénes seamos. Pablo lo dice Romanos 2:16 de la siguiente manera: porque al provocar la ira de Dios, estamos expuestos ahora a un juicio. Sin importar quiénes seamos, sin importar, Romanos 3:9 dice, ¿qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos debajo de pecado. Todos hemos sido sometidos por causa del pecado y nuestra naturaleza está corrompida completamente. Y por esto decía yo que la ira de Dios ha sido provocada, y por esta condición de pecadores somos expuestos a un juicio. Y ahora sí dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 2:16, que en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, dice Pablo, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Una cosa también de la que debemos de estar conscientes nosotros es que estamos expuestos a juicio por las cosas que pensamos, por las cosas que decimos y por las cosas que nosotros hacemos. Todos absolutamente vamos a estar algún día, como dice Pablo, comparecer, según a los Corintios 5:10, compareceremos ante el tribunal de Cristo para entregar cuentas de lo que hemos hecho. Dice Pablo, por medio de nuestro cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Y nuestro pecado cada día, nuestra deuda crece cada día. Si no hemos confiado en el abogado,
si no tenemos nosotros al mediador entre Dios y los hombres? Todos los seres humanos, cada día se va incrementando esta deuda del pecado, sin importar nuestra nacionalidad, como lo dice Pablo, sin importar si eres judío o si eres griego, si eres de alguna otra nacionalidad, todos nosotros estamos en la condición de pecado. Y el pecado, entonces, mora ya en nosotros. Pablo, cuando habla en el capítulo 7, 7:21, cuando él no entiende por qué sus miembros se inclinan hacia lo malo. Vamos a Romanos capítulo número 7, dice Pablo: lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero eso hago. Hay dos cosas aquí. Antes lo que aborrezco, aquello hago, precisamente por nuestra naturaleza. Pero no es justificación. El hecho de sabernos que por naturaleza, por genética somos pecadores, no nos va a justificar el día del juicio. Es decir, yo no podré decir que yo soy de esta forma porque lo heredé de mis padres, o porque mis abuelos eran de X o Y manera, en su genética, en la genética de ellos, yo heredé lo mismo, y entonces ¿podría yo justificarme de esta manera delante de Dios? De ninguna manera. Continúo Romanos capítulo 7. Dice 16: y si lo que no quiero esto hago, entonces apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. No hay justificación. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Esta es la situación en la que nosotros nos encontramos en carne, y todos absolutamente estamos en esta terrible situación de condena, porque hay una deuda. Dice el pasaje que leímos que la paga del pecado es muerte. Y cuando Pablo pregunta en este capítulo que nosotros leímos, nuestra lectura alternada, acerca de ¿qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis ahora? Dice: porque el fin de ellas es muerte. Vivir de esta manera, en esta condición, no nos lleva más que a esta sentencia: el fin de las cosas que nosotros hacemos es muerte. Y termina el capítulo 6, versículo 23, diciendo que la paga del pecado es muerte. Por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, nosotros merecemos la muerte. Cada uno de nosotros. Y no es solamente porque heredamos el pecado en nuestra genética. Llega un momento en el que nosotros decidimos el hacer o no hacer las cosas, y eso nos hace responsables. Y lo que Pablo está diciendo aquí es precisamente que debemos de tener esa conciencia de que la paga de nuestros pecados es muerte, que el fruto de lo que nosotros hemos hecho es una terrible condenación. Pero la gente no lo sabe, la gente no entiende que todos estamos bajo esta condenación por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte, y la muerte no solamente física, sino también espiritual, y lo que es peor, la muerte eterna. Así como nosotros teológicamente hemos aprendido la muerte de estas tres maneras: física, espiritual y la muerte eterna. Ese es el resultado del pecado. Y ahora quiero que pensemos por un momento cómo Dios nos ve ahora, después de haber creado al primer hombre en una naturaleza santa, libre de pecado. Recordaba pasajes de la Escritura en donde, por ejemplo, en la historia de Noé, nosotros vemos cómo Dios decide arrasar con la raza humana
exterminarla, porque la maldad de ellos había llegado a sus corazones y los pensamientos de ellos eran de continuo solamente al mal. Y pensando en que la situación en la que vivieron los antediluvianos, no creo sinceramente que haya sido peor que la que vivimos actualmente. Por lo que el Señor Jesús dijo que la maldad se multiplica. Hoy somos más perversos, somos más corrompidos que aquella generación. ¿O no es así? Lo habíamos pensado alguna ocasión. Hoy nosotros estamos viviendo en una condición de pecado cada vez más terrible. Y somos cada vez más pecadores. Y la paga que nos espera de no arrepentirnos solamente es la muerte, como dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros decidimos. No podemos echarle la culpa solamente a nuestra genética y pensar que lo hemos heredado todo. Sí, está, tal como lo dice Pablo en esta misma epístola, que cuando el hombre pecó, de ahí se vino toda esta contaminación, toda esta corrupción, y por un solo hombre vino el pecado, y por eso vino también la muerte. Vino la ira de Dios a la cual somos expuestos por ese pecado, porque Dios no puede tolerar el pecado. Cada uno de nosotros es responsable de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Somos responsables. Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola que le escribe, capítulo 1, versículo número 15, dice Pablo que esto es palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y cuando yo veo la vida de Pablo y pienso en mi vida, digo, si Pablo dice que era el primero de los pecadores, quizás yo sea el segundo. Porque cada quien sabe cómo vive, cada quien sabe cómo se comporta. Decía Martín Lutero que a él solamente le asustaban dos cosas, o temía de dos cosas: de Dios y cuando él pensaba en su pecado. Cada uno de nosotros sabe cuál es su pecado. Todos tenemos un pecado. Y dice el libro de Proverbios que cuando nosotros encubrimos ese pecado, cuando nosotros negamos ese pecado, cuando decimos no es cierto, no prosperamos. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la Escritura. No podemos pensar que entonces que somos buenos. No podemos pensar que no hay maldad en nosotros. La hay. Y precisamente por eso la Escritura, porque hay algo en nosotros que está ofendiendo a Dios, que nos está exponiendo precisamente a la paga de ese pecado. Y el Señor nos llama a arrepentimiento. Dice el apóstol Juan en su primera carta que si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces somos mentirosos. Mira, yo no sé cuál sea tu pecado, yo sé cuáles son los míos. Y es algo de lo que nos deberíamos de aterrar, de nuestra condición, de nuestros propios pecados. Si decimos que no tenemos pecados, dice Juan, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado, es la realidad. Por ese pecado, entonces, nosotros debemos de temer, porque la ira de Dios, la justicia de Dios, no va a ser brincada. El justo juicio de Dios no vamos a poder evadirlo, es ineludible. Así que, queridos hermanos, creo que es tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Dice Juan, igual en su primera carta, que si nosotros hemos pecado, tenemos abogado, tenemos a Jesucristo el justo. Nadie puede limpiarnos de pecado. No hay un elemento, no hay una sustancia que pudiese limpiarnos del pecado.
No hay un procedimiento quirúrgico que pudiera extirpar de nosotros el pecado. No hay nada absolutamente en el mundo que pueda quitar el pecado. Humanamente, solamente la sangre de Cristo. Dice la Escritura: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa cuál sea el pecado. Yo no sé cuál consideres tú que sea el más terrible de todos los pecados, pero déjame decirte que no hay pecado para Dios grande ni pequeño. No hay grande ni pequeño, simplemente es pecado. Cuando infringimos la ley, no importa que infringamos muchos o infringamos, como dice la Escritura, un solo pecado. Con uno solo que hagamos, ya nosotros somos culpables, somos responsables. Ahora sí podemos pensar que somos realmente tan malos. Podemos estar conscientes que el pecado que mora en nosotros nos acusa delante de Dios. Queridos hermanos, solamente la sangre de Cristo, su Hijo, puede limpiarnos de ese pecado. Y este es el mensaje que tenemos que proclamar, que anunciar, y es el mensaje que tenemos que tener presente en nuestras vidas, porque todos somos pecadores. No hay justo. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos ser perdonados en la sangre de Cristo. El Señor ha pagado esa deuda y la ha pagado con su sangre. Por eso nosotros alabamos y bendecimos el nombre de Dios, porque nos ha rescatado de esta terrible condición. Él pagó ya por nuestros pecados, sin importar cuáles sean. Esta es la buena nueva del Evangelio, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, que Él derramó su sangre, y esa sangre es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas, solamente en Cristo. Queridos hermanos, que Dios bendiga a su iglesia, bendiga nuestras vidas, y el reconocernos pecadores nos lleve a acercarnos cada vez más a la presencia de nuestro Dios. Que cada día busquemos la ayuda y la misericordia de nuestro Dios. Somos tan viles, tan perversos, que necesitamos escuchar este mensaje todos los días. A veces pensamos que nuestros hijos no son así. Nuestros hijos son así. Nosotros somos así, nuestros padres son así. Nehemías, cuando oraba, decía, pidiendo perdón a Dios: Señor, perdona el pecado de nuestros padres y de nuestros hijos. Todos necesitamos de la salvación y del perdón que solamente se encuentra en Cristo nuestro Señor. A Él sea la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. Oramos. Gracias, Dios, por tu grande amor, por tu compasión y por tu misericordia. Sin ti estamos perdidos, Señor. Hoy somos redargüidos por esta palabra, porque somos tan malos, nos sentimos tan indignos delante de ti, tan pecadores, Señor, tan perversos. ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para poder haber sido alcanzados por tu misericordia y por tu gracia? Solamente por amor tú nos llamaste, tú nos escogiste. Pero, Señor, queremos rogarte que este pecado que hay en nosotros, tú nos ayudes, Señor, a llevarlo cada día a la cruz de Cristo, para poder ser limpiados, para poder ser perdonados. Señor, hemos fallado, lo reconocemos, nos hemos equivocado. Hemos transgredido tu palabra, hemos faltado, Señor, a ti. Tú nos has observado, nos has escuchado, tú nos conoces. Y, Padre, deberíamos estar aterrados ante la condición en la que vivimos, pero solamente en tu gracia y en tu misericordia tú nos has amado y nos has perdonado y nos has limpiado, Señor, de nuestros pecados. Recibe tú la honra y la gloria. Pero ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, que no reine más el pecado en nuestros miembros, en nuestros cuerpos,
Padre bendito, socórrenos, ayúdanos. Tal como le dijiste, Señor Jesús, a aquella mujer: no te condeno, vete y no peques más. Ayúdanos, Señor, a no encubrir nuestras faltas. Hoy las ponemos delante de ti y queremos alcanzar, Señor, ese oportuno socorro, esa misericordia que viene de ti. Señor bendito, te rogamos porque tú sigas obrando en nosotros, nos conmuevas cada día para llevarnos a tus pies, Señor, para clamar por esa bendición que necesitamos del perdón. Y que no nos asuste, Señor, el ver la maldad de los hombres más que el ver, Señor, la nuestra. Al mirarnos delante de ti, Señor, a través de tu palabra, queremos confesarte nuestros pecados, pedir tu ayuda y tu bendición para nosotros, para nuestros hijos, Señor, porque si tú no nos salvas, entonces solamente nos esperaría esa horrible expectación de juicio, de condenación y del fuego eterno. Pero Padre, queremos encomendar en tus manos nuestras vidas, nuestras almas, porque solamente tú puedes salvarnos, Señor, de esa terrible condenación, de la paga del pecado. Quizás, Señor, tampoco hemos dimensionado cuánto es ese castigo que merece el pecado. Pero Padre, ayúdanos a buscarte, y gracias porque Jesús ha pagado nuestra deuda, porque aún, Señor, cuanto hemos pecado, abogado tenemos para contigo. A Él, Señor, nos encomendamos, en sus méritos confiamos, y Padre, te pedimos porque tengas misericordia y compasión de cada uno de nosotros. A tu nombre sea la gloria, ahora y siempre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.